¿Cómo se afronta mentalmente, emocionalmente una enfermedad inmunológica? Yo creo que hay que tener ante todo sentido del humor y ironía. Eso te iba a Curioso, decir. Pero fíjate, eso sí que lo tengo que decir. Yo me río todo el rato con ella porque ella está todo el rato con las bromas y nunca sabe si está mal o bien. Entonces, como siempre está con los chistes, las bromas, el buen rollo, tú dices, ¿está mal o no está mal? Claro, claro. Y yo creo que eso es algo que creo que ella se ha autoimpuesto, ¿no? El tema No, el yo eso. siempre he sido así. Mm. Y al revés, me estoy haciendo mayor cada vez menos, me estoy volviendo más seria. Hay momentos en los que el estar mal, yo a lo largo del tiempo me he trabajado mucho que el estar mal no va a poder conmigo. Y sobre todo no va a poder con mi sentido del humor y entonces me va ayudando mucho. El humor a mí me ayuda mucho. Y al revés, cada vez soy menos payasa, pero porque creo que cada vez me estoy centrando un poco más en cuando no debo, porque ha habido algunos momentos en los que he hecho alguna que otra broma que luego he dicho por dentro, uy, Ups. no sé si es que no se ha entendido o no sé si es que no es el momento. Claro. O bueno, mi marido muchas veces me dice, Lidia, es que a veces hay gente que no te pilla, a lo cual yo pienso que no me importa. Claro, ya a esta altura de la película, ¿no? Ya te da igual, totalmente. No, pero a mí el humor me ayuda muchísimo y los días malos a lo mejor, bueno, de hecho ahí también notas quién te conoce y quién te quiere. Porque, por ejemplo, a lo mejor en los días de tratamiento, que siempre he hecho muchas publicaciones para dar un poquito más de visibilidad a nuestros tratamientos, las enfermedades invisibles, me encanta ver cómo empiezo a recibir memes, cómo empiezo a recibir chistes, porque la gente que me conoce sabe que estoy en el hospital, que son como unas 5 o 6 horas ayer con la vía puesta, y en el momento que venga una publicación, una historia o lo que sea, de que estoy allí, ya empiezan a lloverme los memes y los chistes y no paran en todo el día. Bueno, por lo menos te ríes. Claro, pero pues te digo, quien me conoce sabe que es eso, justo lo que yo necesito. Totalmente. Y Lidia, ¿qué tipo de...? O sea, hay como muchos mitos, ¿no? Muchas malas lenguas, no malas lenguas, pero como creencias que al final no están demostradas. ¿Qué mito es el más común que sueles escuchar con este tipo de enfermedades? ¿Mitos? Sí, tipo de mitos, creencias que a lo mejor, quizás, por ejemplo, el hecho de que las personas realmente Creo que te he pillado. Justo cuando las personas, por ejemplo, piensan que no tienen nada, pero realmente tienes un problema, ¿no? Quizás eso puede ser un mito o cualquier tipo de problema, ¿no? El mito más doloroso es el que nosotros nos lo hemos generado a nosotros mismos. Eso es un mito muy inculcado. El mito de algo has tenido que hacer para estarse enfermo o algo ha tenido que pasar, efectivamente ha pasado algo. Pero ese algo el paciente y el crónico en general... Sí, ese algo no lo hemos provocado nosotros. Es muy complicado. Es algo genético. Es genético. Las enfermedades inmunológicas tienen una base genética, luego tienen una base multifactorial. Hay muchos factores que pueden influir en una enfermedad inmunológica o en cualquier enfermedad crónica. Lo que sí está clarísimo es que nosotros no hemos sido partícipes. Diferente es que la actitud del paciente te puede llevar hacia que tu enfermedad tenga un rumbo o tenga otro. Son dos cosas muy diferentes, lo que hemos dicho del humor. La actitud positiva ya no es solamente una cuestión emocional. La actitud positiva es una cuestión neurológica, es una cuestión endocrina, hormonal, de por dónde va a ir tu enfermedad a nivel fisiológico y en muchísimos factores que no son mi campo, no son mi competencia, pero que es alucinante la diferencia que hay entre la actitud de un paciente o la actitud de otro paciente, que se deja llevar. ¿Y eso luego desemboca en mejor sobrellevar la enfermedad o a efectos prácticos luego no hay diferencia? No es solamente llevarla, es a efectos prácticos. A nivel, lo que hemos dicho del humor, el humor segrega una serie de sustancias en el organismo, una serie de hormonas que pueden hacer que a nivel fisiológico todo funcione muchísimo mejor. Son muchos factores que pueden influir. Simplemente el hecho de una sonrisa simulada puede producir en tu cerebro el mismo efecto que una sonrisa real. Claro, porque el cerebro no entiende la diferencia. Exactamente. Entonces, esa actitud positiva de pues voy a sonreír, o voy a respirar, me voy a mover, voy a salir a la calle, voy a sociabilizar, o si tengo una situación muy agresiva, no es lo mismo una situación en la que voy a intentar poner de mi parte que la situación del victimismo de es que no puedo. Claro. Yo no soy muy freudiana, pero ya el mismo Freud lo dijo, lo llamó el beneficio secundario de la enfermedad. El no puedo.
ese no puedo es muy negativo Y sobre respecto todo, a la evolución. claro, y sobre todo que al final vivimos una sociedad en la que la excusa y la culpa juegan un papel fundamental para decirnos, o mejor dicho, el sentirnos una víctima. Es muy fácil porque es muy cómodo y a priori todo el mundo te va a justificar, por lo tanto, ese dar esa milla extra, ese esforzarte un poquito más, es como que deja de tener sentido, ¿no? Entonces yo, para la gente que te está viendo, ¿existe algún tipo de rutina, alimentación, algo que tú hagas en tu día a día que diga, pues yo hago esto y dentro de lo malo me encuentro un poco mejor? Pues no es que lo haga en mi día a día. Cuando tú me has dicho antes, ¿quién es Lidia? Pues aquí viene un poco más. Siguiente episodio, siguiente capítulo. Cuando a mí me diagnostican la enfermedad y empieza a ir todo hacia abajo, pero hacia abajo a lo bestia, me quedé en 42 kilos. Era un dibujito manga, suelto por la calle, directamente. No tenía nada de musculatura, no tenía nada de peso, no podía comer nada. Estuve 2 años a base de alimentación enteral. La alimentación enteral es a base de sorbitos de batido hiperproteico. Y estuve 2 años sin probar nada de comida. Porque mi intestino estaba tan inflamado y tan deteriorado que no era capaz de asimilar absolutamente ningún nutriente, no soportaba ningún alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época, bueno, yo digo una cosa, en esta vida se tiene muy mala suerte para algunas cosas y muy buena para otras. Me tocó una enfermedad de Crohn, pues no sé por qué, no sé lo mala que tuve que ser en otra vida, qué es lo que pudo pasar en algún acontecimiento, pero tuve la suerte de encontrarme con un equipo médico que lo hicieron todo por mí y que en el momento en que dijeron, pues esto no puede seguir más así, vamos a tener que hacer una extirpación del colon, te colocamos un reservorio en el costado, cortamos por lo sano, bueno, por lo sano no, por lo insano, y a toda esta situación la solucionamos. Pues yo dije, no, digo, aquí tiene que haber algo que pueda hacer yo. Tuve que dejar de trabajar, yo tenía un puesto, no era un puesto público, pero prácticamente era funcionaria, porque trabajaba en una empresa familiar en la que me podía haber estado ahí de por vida perfectamente, con la edad que tenía, yo tenía un sueldo muy muy bueno, y tuve que dejar de trabajar, cogí a mis padres, que fue muy complicado para ellos decirle bye bye, me piro yo sola, y necesito estar yo sola tranquila, cogí al que en aquel momento era mi novio, que era mi marido, y le dije, tengo que dejarlo todo, aquí todas las facturas, todo, tienes que tirar tú del carro, que en aquel momento él era un simple becario, y empecé a investigar qué podía comer, y empecé a cambiar mi alimentación, porque en aquella época no existía ninguna publicación sobre alimentación antiinflamatoria, que ahora tenemos publicaciones por todos lados, tenemos libros a expuertas, tenemos muchísimas cosas. En aquella época no existía eso, no había nada, ninguna publicación, no existía nada. Yo simplemente, pues basándome en todas las revistas que cogía, libros que encontraba, empecé a experimentar conmigo misma, simplemente a ver qué era lo que sí podía ir funcionando. Y en aquella época mi internista no paraba de decirme que quería que yo hiciese yoga, porque él llevaba toda la vida practicando yoga y su mujer meditación. Y yo le decía, ¿qué yoga eso qué es? ¿Eso se come? Yo tenía 22 años y yo siempre he sido una callejera. Yo nada más que quería calle. Claro. Yo nada más que quería calle, no calle en plan fiestorro nocturno y tal. Yo era más de bares de rock, de tranquileo en un escalón sentado. Desgraciadamente un día me pilló mi padre, casi me mata. Pero yo decía, ¿esto del yoga qué es? Nada, él se metió que yoga, venga, vale, vamos a hacer yoga. En Málaga no había dónde hacer yoga en aquella época. Claro. No había dónde. Vamos a hablar de hace 20 años, ¿no? Aproximadamente. Sí, en aquella época tenía yo... Más, ¿no? 24, ¿no? No, yo creo que 22. 22 o 23.